Ya hablamos de Keynes y del enfoque de apoyar la fase de reactivación con un Estado que es activo y que interviene. Y ahora no exactamente voy a contraponer el punto de vista de las escuelas económicas liberales, pero solo quiero rescatar una cosa oportuna, porque como decía hace un momento, en esta fase de crisis no veo otro tipo de política económica más que la política de reactivación, como la que propuso Keynes, adaptada a las condiciones de lo que sí se pueda implementar. Pero hay algo importante que rescatar, en mi opinión, aquí del pensamiento de las escuelas liberalistas. Y aquí traigo las palabras de este señor, un gran economista llamado Friedrich Hayek, que dice: una sociedad liberal confiere al Estado el monopolio de la coacción e intenta limitar el poder del Estado a los casos en que sea necesario para prevenir la coacción de personas privadas. ¿Qué quiere decir Hayek con este pensamiento? O sea, las escuelas económicas liberales son radicales en la idea de que el Estado no debería intervenir, pero en nada, o sea, no deberían hacer nada. Deberían dejar que el mercado por sí mismo se acomode, se estructure y se organice. Y si se cae, que se levante solo. Ese es el pensamiento liberal. Pero aún Hayek, como un defensor de las ideas liberales más extremas, aún Hayek decía: en una condición de catástrofe se entiende que es una condición de excepción para que el Estado intervenga. Sin embargo, y es lo que quiero rescatar, Hayek decía: el Estado solo debería intervenir, en su propuesta natural liberal, solo debería intervenir para impedir, entiéndase en palabras sencillas, para impedir que algunos privados abusen de otros privados. Que algunos privados abusen de otros privados. Es decir, el Estado debería ser garante de que todos los ciudadanos puedan ejercer su libertad económica. Y creo que algunas personas, cuando escuchan el pensamiento del liberalismo económico y escuchan esas ideas de dejemos al mercado hacer lo que él haga, se asustan porque al ver una sociedad en donde hay tanta desigualdad y tanta injusticia, uno dice: pero si el Estado no hace nada, ¿cómo se recuperará la justicia? Pero lo que yo quiero colocar del otro lado, lo que Hayek decía: la amenaza será, ya, bueno, más adelante tengo una pregunta, la amenaza será que dejemos que el mercado actúe libre o no actúe libre, o la amenaza será que en realidad el Estado parece no actuar con imparcialidad frente a los privados en el sistema económico. ¿Qué es lo que quiero decir con esta parte? Todo ese dinero que hemos hablado, que van a invertir los gobiernos en la fase de reactivaciones de sus respectivas economías y la reactivación del mercado internacional, y que en algunos casos he hablado se traduce en apoyo al sector agropecuario, apoyo a la microempresa, apoyo a las empresas grandes para sostener el empleo, apoyo a los recursos, a los ingresos de los que tienen menos recursos y todo. Todo lo que el Estado hace se supone que lo hace para facilitar el bienestar económico y para facilitar la movilidad social de aquellas personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Pero si nosotros traemos este pensamiento a nuestra realidad nacional, lo que nos encontramos es que muchas veces vemos a los representantes de los órganos principales del Estado, entiéndase la Asamblea Nacional de Diputados, entiéndase el órgano ejecutivo, entiéndase la Corte Suprema, los vemos tomando decisiones en donde parece
que el Estado no está protegiendo con una posición imparcial el bienestar de los privados, la libertad económica de los privados, e impidiendo que los privados que tienen mayor poder económico abusen de los privados que tienen menor poder económico. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo lo van a hacer? El Estado no debería intervenir, como decía. El Estado solo debería garantizar la libertad económica, pero para que el Estado haga eso, el Estado tiene que ser independiente. Es decir, independiente en su postura. Es como una mamá que tiene que ser independiente entre la postura de todos sus hijos. Si una mamá se inclina más por un hijo, entre todos los que tiene, si tiene 4 o 5 y se inclina por uno, ella nunca va a ser imparcial. O un padre también no va a ser imparcial. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser el Estado imparcial cuando los poderes económicos por medio de los procesos políticos se apropian cíclicamente del Estado? Y si se apropian cíclicamente del Estado a través de los ejercicios ciudadanos, en nuestro caso cada 5 años, el Estado nunca va a ser imparcial. Yo creo que la discusión de fondo para que toda la inyección que se está dando y se seguirá dando en la economía llegue a los más necesitados, porque esa es nuestra preocupación. Va a haber muchos recursos, se va a apoyar a los países, pero ¿cómo garantizamos que esos recursos permeen y ayuden de forma equilibrada y justa hasta las capas más bajas vulnerables de la sociedad? Para eso necesitamos un Estado imparcial y un Estado justo. Y la realidad de lo que hemos observado en el comportamiento de los estados en esta fase de la humanidad nos sigue diciendo que el Estado moderno no está siendo justo ni está siendo imparcial. La pregunta ¿es un problema de modelo económico? ¿Es un problema de escuela económica? ¿Es un problema de teoría económica? ¿O es un problema del modelo político? Que hay personas que tienen, por su acceso a los medios digitales, mayor facilidad para ser reinsertados en el proceso económico, pero sobre todo aquellas personas que participan en procesos comerciales que son presenciales, pero sin acceso a herramientas de promoción ni medios de pago, ¿cómo uno reinserta a esa persona al ciclo económico? Es decir, entiéndase una persona que está allá en una zona rural en el interior del país produciendo un bien, y esa persona no tiene acceso a redes sociales, no tiene una herramienta para que alguien le transfiera un pago. ¿Cómo lo reinsertamos con estas condiciones especiales a la actividad económica? Es lo que decía hace un momento. Yo creo que la responsabilidad del gobierno va más allá de dar el crédito blando. El gobierno tiene que brindar financiamiento, pero tiene que brindar asesoría financiera, sobre todo a los sectores más vulnerables que mencionaba en las pymes y en las MIPYMES, que no tienen formalidad de los negocios, que no tienen formalidad de la contabilidad y que necesitan mucha orientación para que puedan realmente reinsertarse a la economía, porque si ellos se reinsertan, impulsamos la movilidad social que estamos hablando de los sectores más vulnerables. En conclusión, las crisis financieras y las pandemias nos han enseñado que estamos todos juntos en el mismo planeta. Los problemas de una economía y por ende de un grupo humano no dejan de afectar al resto de los habitantes. Aquí nadie queda por fuera. Y los acreedores de los países más endeudados son otros países del mismo planeta. Por consiguiente, a estos acreedores no les conviene la quiebra de sus prestatarios. La solución a esta crisis que estamos enfrentando va a ser una solución que va a tener un matiz humano. Este matiz humano es una característica que vamos a ver ahora más de lo que hemos visto en la solución de cualquier otra crisis financiera. E irá más allá de los parámetros de la teoría económica. Es una salida humana. Y los grandes capitales tendrán que hacer sacrificios como nunca antes.